Hola a todos, aquí Chusco36 y hoy vamos a explorar algo increíble, las líneas de ensamblaje que hicieron historia. Estas invenciones, que parecen de película de ciencia ficción, cambiaron para siempre cómo se hacen las cosas, desde los carros hasta los celulares. Prepárense para un viaje alucinante por el tiempo, donde descubriremos cómo estas líneas de producción transformaron la industria y nuestra vida diaria. Desde los primeros carros de Ford hasta los modernos carros eléctricos de Tesla, vamos a conocer las historias detrás de estas maravillas de la ingeniería. Abróchense los cinturones porque vamos a sumergirnos en el mundo de las líneas de ensamblaje, donde la eficiencia y la innovación se unen para crear los productos que le dan forma a nuestro mundo. ¡Vamos! Nuestra primera parada nos lleva a principios del siglo XX, cuando un visionario llamado Henry Ford revolucionó la industria de los carros. En 1913, Ford introdujo la primera línea de ensamblaje móvil en su fábrica de Highland Park, Michigan. Esta innovación, inspirada en los mataderos de Chicago, cambió por completo la producción del Ford Modelo T. Antes de la línea de ensamblaje, un solo trabajador tardaba más de 12 horas en armar un carro completo. Con la nueva línea de producción, el tiempo se redujo muchísimo, a tan solo 93 minutos. Increíble. Este avance revolucionario permitió a Ford producir carros en masa a un precio mucho más bajo, haciendo que el Modelo T estuviera al alcance de la clase media. La línea de ensamblaje de Ford no solo cambió la industria de los autos, sino que también sentó las bases para la producción en masa en todo el mundo, transformando nuestra forma de vivir y trabajar. Nuestra siguiente parada nos lleva a la década de 1940, en plena Segunda Guerra Mundial. En este tiempo tan importante, las líneas de ensamblaje fueron vitales para producir aviones de combate. Con la necesidad urgente de miles de aviones para la guerra, empresas como Boeing, Lockheed y Douglas usaron líneas de ensamblaje enormes para producir más rápido. Estas fábricas se convirtieron en lugares llenos de actividad, con miles de trabajadores armando aviones a un ritmo nunca antes visto. Las líneas de ensamblaje permitieron producir de forma rápida y eficiente aviones icónicos como el bombardero B-24 Liberator y el caza P-51 Mustang. La producción en masa de aviones de combate fue crucial para los aliados en la guerra, y las líneas de ensamblaje demostraron ser esenciales para satisfacer la demanda. La experiencia de la guerra tuvo un impacto duradero en la industria de la aviación, y las líneas de ensamblaje siguieron siendo una parte fundamental de la producción de aviones en las décadas siguientes. Después de la Segunda Guerra Mundial, las líneas de ensamblaje se volvieron muy comunes en la producción de cosas para el hogar, cambiando la vida de millones de personas. Empresas como General Electric, Westinghouse y Maytag usaron líneas de ensamblaje para producir electrodomésticos como neveras, lavadoras, secadoras y aspiradoras a una escala nunca antes vista. La producción en masa hizo que estos electrodomésticos, que antes eran un lujo, estuvieran al alcance de la clase media, cambiando la vida en el hogar y liberando a las personas de tareas domésticas que tomaban mucho tiempo. Las líneas de ensamblaje también permitieron producir radios y televisores a precios accesibles, llevando el entretenimiento a los hogares de todo el mundo. La década de 1950 se convirtió en la época dorada de los electrodomésticos y las líneas de ensamblaje fueron fundamentales en este auge de la comodidad moderna. Capítulo 4. La explosión de la electrónica. De los tocadiscos a las computadoras personales. En los 70 y 80, las líneas de ensamblaje fueron claves para la explosión de la electrónica. Empresas como Sony y Panasonic fabricaron televisores, equipos de sonido, VHS y computadoras. Los componentes se hicieron más pequeños y la fabricación se estandarizó, permitiendo producir en masa dispositivos avanzados a precios bajos. Las líneas de ensamblaje se automatizaron con robots y máquinas. La explosión de la electrónica cambió cómo nos divertimos, comunicamos y trabajamos. Capítulo 5. El milagro industrial japonés, Toyota, Honda y la llegada de la manufactura esbelta. En la década de 1980, empresas japonesas como Toyota y Honda revolucionaron la industria automotriz con la introducción de la manufactura esbelta,
también conocida como el sistema de producción Toyota. Esta idea innovadora se basó en la eficiencia, la calidad y la mejora continua, utilizando líneas de ensamblaje súper flexibles y eficientes. Toyota y Honda entrenaron a sus trabajadores para identificar y resolver problemas en la línea de producción, creando una cultura de mejora continua. La manufactura esbelta permitió a las empresas japonesas producir carros de alta calidad a un costo menor que sus competidores, lo que les dio una gran ventaja en el mercado global. El éxito de Toyota y Honda obligó a los fabricantes de carros de todo el mundo a adoptar los principios de la manufactura esbelta, cambiando la industria automotriz y estableciendo nuevos estándares para la eficiencia y la calidad. Capítulo 6. La revolución de las PC, la computadora personal, llega a las casas. La década de 1990 trajo el auge de la computadora personal y las líneas de ensamblaje fueron fundamentales para que esta tecnología llegara a todos. Empresas como IBM, Compaq, Dell y HP establecieron líneas de producción eficientes para fabricar PC a bajo costo. La estandarización de las piezas de hardware y la competencia feroz en la industria de las PC hicieron que los precios bajaran rápidamente, haciendo que las computadoras personales fueran accesibles para la gente común. El auge de las PC llevó a la creación de una industria de software en pleno crecimiento, con empresas como Microsoft y Apple desarrollando sistemas operativos y aplicaciones fáciles de usar. Las líneas de ensamblaje fueron esenciales para satisfacer la creciente demanda de PC, impulsando la revolución de la información y transformando la forma en que las personas trabajaban, aprendían y se comunicaban. Capítulo 7. La era del smartphone, Apple, Samsung y la producción masiva de celulares. A principios de la década de 2000, el mundo vio el auge del teléfono inteligente. Apple y Samsung lideraron la revolución, estableciendo enormes líneas de ensamblaje para satisfacer la demanda global. Las líneas de ensamblaje son maravillas de la ingeniería moderna, con robots de alta precisión y trabajadores calificados. La producción masiva ha permitido reducir costos, haciendo los celulares accesibles para muchos consumidores. La proliferación de celulares ha cambiado la forma en que las personas se comunican e interactúan con el mundo. Capítulo 8. Un futuro eléctrico, Tesla y la revolución de los carros eléctricos. En la actualidad, la industria automotriz está viviendo otro cambio importante: el paso de los carros de gasolina a los carros eléctricos. Tesla, liderada por el visionario Elon Musk, se ha convertido en líder en la producción de carros eléctricos, estableciendo fábricas altamente automatizadas con líneas de ensamblaje de última generación. Las líneas de ensamblaje de Tesla están diseñadas para la eficiencia y la precisión, utilizando robots avanzados y sistemas de automatización para acelerar la producción y reducir los costos. Tesla también está invirtiendo mucho en la producción de baterías, una parte clave de los carros eléctricos, con el objetivo de hacer que los carros eléctricos sean más baratos y accesibles para todos. El éxito de Tesla ha llevado a otros fabricantes de carros a acelerar sus propios programas de carros eléctricos, lo que lleva a una nueva era de innovación y competencia en la industria automotriz. Y así, mis queridos exploradores de la curiosidad, llegamos al final de nuestro viaje por el mundo de las líneas de ensamblaje. Desde el Ford Modelo T hasta los Tesla Model S, estas maravillas de la ingeniería han transformado la forma en que vivimos, trabajamos y nos movemos. Desde la producción masiva de carros y electrodomésticos hasta la creación de computadoras personales y celulares, las líneas de ensamblaje han democratizado el acceso a la tecnología y han hecho posible la vida moderna tal como la conocemos. Y mientras miramos hacia el futuro, una cosa es segura: las líneas de ensamblaje seguirán siendo cruciales en la configuración de nuestro mundo, impulsando la innovación, creando nuevos productos y dando forma a la forma en que vivimos nuestras vidas. Hasta la próxima aventura.